Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 4, ¿quiénes son? Posteriormente, tras pasar 3 días con Anastasia, y observar cómo esta extraña joven vivía sola en la remota taiga siberiana, comencé a comprender algo de su estilo de vida, y a enfrentarme a varias preguntas sobre el nuestro. Una de ellas, aún me persigue. ¿Es nuestro sistema de educación y crianza suficiente para comprender el significado de la existencia, y para ordenar las prioridades de cada individuo en el orden correcto? ¿Ayuda o dificulta nuestra capacidad de comprender la esencia y el propósito del ser humano? Hemos establecido un vasto sistema educativo. Es sobre la base de este sistema que educamos a nuestros hijos y a los demás. En el jardín de infancia, en la escuela primaria, secundaria y preparatoria, en la universidad y en los programas de posgrado. Es este sistema el que nos permite inventar cosas, volar al espacio. Estructuramos nuestras vidas de acuerdo con él. Con su ayuda, nos esforzamos por construir un poco de felicidad para nosotros mismos. Nos esforzamos por comprender el universo y el átomo, junto con todo tipo de fenómenos anómalos. Nos encanta discutirlos y describirlos extensamente en artículos sensacionalistas, tanto en la prensa popular, como en publicaciones académicas. Pero hay un fenómeno que, por alguna razón, intentamos con todas nuestras fuerzas evitar. Intentamos evitarlo desesperadamente. Da la impresión de que nos da miedo hablar de él. Nos da miedo, digo, porque podría fácilmente desbaratar nuestros sistemas comúnmente aceptados de educación y deducciones científicas, y burlarse de los objetos inherentes a nuestro estilo de vida. Nos esforzamos por aparentar que tal fenómeno no existe. Pero existe. Y seguirá existiendo, por mucho que intentemos ignorarlo o evitarlo. ¿No es hora de analizar esto con más detenimiento, y quizás, mediante el esfuerzo colectivo de todas nuestras mentes humanas, encontrar una respuesta a la siguiente pregunta? Si consideramos a todos nuestros grandes pensadores, sin excepción, personas que han formulado enseñanzas religiosas, todo tipo de enseñanzas que la gran mayoría de la humanidad sigue, o al menos se esfuerza por seguir, porque, antes de formular sus enseñanzas, se recluyeron, se refugiaron en la soledad, en la mayoría de los casos, en el bosque. No en una superacademia, atención a esto, sino precisamente, en el bosque. ¿Por qué Moisés, del Antiguo Testamento, se adentró en un bosque en la cima de una montaña, justo antes de regresar y presentar al mundo la sabiduría plasmada en sus tablas de piedra? ¿Por qué Cristo Jesús se alejó de sus discípulos, y se adentró en el desierto, las montañas, y el bosque? ¿Por qué un hombre llamado Siddhartha Gautama, que vivió en la India en el siglo VI antes de nuestra era, pasó 7 años solo en el bosque? Después, este recluso salió del bosque y regresó a la gente, con un conjunto completo de enseñanzas. Enseñanzas que, incluso hoy en día, muchos siglos después, despiertan la conciencia de multitud de personas. Y la gente construye enormes templos, y llama a estas enseñanzas budismo. Y el hombre mismo, con el tiempo, llegó a ser conocido como Buda. ¿Y qué hay de nuestros antepasados no tan antiguos, ahora reconocidos como figuras históricas, hombres como Serafín Sarovsky, o Sergei Radomesky? Porque ellos también se retiraron al bosque, y cómo fueron capaces, tras un breve período allí, de sondear de tal manera las profundidades de la sabiduría, que los reyes de este mundo hayan emprendido un largo viaje, a través de tierras salvajes e inexploradas, para buscar su consejo. Monasterios y templos majestuosos se erigieron en los lugares de sus respectivos aislamientos. Así, por ejemplo, el monasterio de la Trinidad Sergiev, en la ciudad de Sergiev Posad, cerca de Moscú, atrae hoy a miles de visitantes cada año. Y todo comenzó con un solo recluso del bosque. ¿Por qué? ¿Quién o qué permitió a estas personas obtener su sabiduría? ¿Quién les dio conocimiento? ¿Quién los acercó a la comprensión de la esencia de la vida? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿En qué pensaban durante su soledad en el bosque? Estas preguntas me asaltaron tiempo después de mis conversaciones con Anastasia, después de haber empezado a leer todo lo que pude encontrar sobre los reclusos del bosque. Pero aún hoy, no he encontrado respuestas. ¿Por qué no se ha escrito nada sobre sus experiencias de soledad? Creo que las respuestas deben buscarse mediante un esfuerzo colectivo. Intentaré describir los acontecimientos de mi estancia de 3 días en la taiga siberiana, y mis impresiones tras mis conversaciones con Anastasia, con la esperanza de que alguien pueda comprender la esencia de este fenómeno, y formarse una imagen más clara de nuestra forma de vida.
Por ahora, con todo lo que he visto y oído, solo una cosa tengo muy clara: quienes viven en soledad en el bosque, incluida Anastasia, ven lo que ocurre en nuestras vidas desde una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Algunas de las ideas de Anastasia son exactamente lo contrario de lo que se suele aceptar. ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿Quién puede juzgar? Mi tarea es simplemente registrar lo que he visto y oído, y así dar a otros la oportunidad de encontrar respuestas. Anastasia vive en el bosque completamente sola. No tiene casa propia, apenas lleva ropa, y no guarda provisiones. Ella es descendiente de personas que han vivido aquí durante miles de años, y representa una civilización completamente diferente. Ella y otros como ella, han sobrevivido hasta nuestros días, gracias a lo que solo puedo calificar como las decisiones más sabias. Probablemente, las únicas correctas. Cuando están entre nosotros, se mimetizan con nosotros, intentando no parecer diferentes de la gente común, pero en sus lugares de residencia habitual, se fusionan con la naturaleza. No es fácil encontrar sus moradas habituales. De hecho, la presencia del hombre en tales lugares, solo se delata por el hecho de que son más hermosos y están mejor cuidados, como el claro del bosque de Anastasia, por ejemplo. Anastasia nació aquí, y es parte integral del entorno natural. A diferencia de los otros grandes reclusos del bosque conocidos por nosotros, no se adentró en el bosque solo por un tiempo, como ellos. Nació en la taiga, y visita nuestro mundo solo por breves periodos. Y, a primera vista, parece haber una explicación bastante simple para el fuerte miedo que me invadió, y me hizo perder el conocimiento cuando intenté poseer a Anastasia. Así como domesticamos un gato, un perro, un elefante, un tigre, un águila, etc., aquí, todo lo que le rodea, ha sido domesticado. Y este todo, es incapaz de permitir que algo malo le suceda. Anastasia me contó que cuando nació, cuando aún no había cumplido un año, su madre podía dejarla sola en la hierba. ¿Y no te moriste de hambre?, pregunté. La reclusa de la taiga me miró primero con sorpresa, pero luego explicó. Los problemas de alimentación no deben existir para el ser humano. Hay que alimentarse como se respira, sin prestar atención a la comida, sin distraer la mente de cosas más importantes. El Creador ha dejado esa tarea en manos de otros, para que el ser humano pueda vivir como ser humano, cumpliendo su propio destino. Chasqueó los dedos, y enseguida una pequeña ardilla apareció a su lado, saltando sobre su mano. Anastasia se llevó el hocico de la criatura a la boca, y la ardilla le pasó de la boca a la suya una semilla de cedro, ya sin cáscara. Esto no me pareció nada fuera de lo común. Recordé cómo, allá en el complejo académico cerca de Novosibirsk, muchas ardillas estaban bastante acostumbradas a la gente, y pedían comida a los transeúntes, e incluso se enfadaban si no les daban nada. Aquí simplemente observaba el proceso a la inversa. Pero esto era la taiga, y dije. En el mundo normal, nuestro mundo, todo está organizado de manera diferente. Si tú, Anastasia, intentaras chasquear los dedos en un parque privado, o incluso tocar un tambor, nadie te daría nada, y aquí dices que el Creador lo ha solucionado todo. ¿Quién tiene la culpa, si el hombre ha decidido cambiar el diseño creativo del Creador? Si es para bien o para mal, eso nos corresponde meditarlo. Este es el tipo de diálogo que tuve con Anastasia sobre la cuestión del sustento humano. Su postura es simple, va en contra de la naturaleza desperdiciar pensamientos en nimiedades tales como la comida, y ella no piensa en ello. Pero nosotros, en nuestro mundo civilizado, estamos obligados a reflexionar sobre ello. Sabemos por libros, reportajes en prensa, y programas de televisión, de multitud de ejemplos de bebés que se encontraron en la naturaleza, y acabaron siendo alimentados por lobos. Aquí, en la taiga, generaciones de personas han establecido su residencia permanente, y su relación con el reino animal es diferente a la nuestra. Le pregunté a Anastasia. ¿Por qué no tienes frío, si yo estoy aquí con una chaqueta abrigada? ¿Por qué? Respondió. El cuerpo de las personas que se abriga para protegerse del frío y del calor, pierde gradualmente su capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. En mi caso, esta capacidad del cuerpo humano no se ha perdido, así que no necesito ninguna ropa especial. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 5, El dormitorio del bosque. No estaba del todo preparado para pasar una noche en la espesura del bosque. Anastasia me acostó en una especie de cueva excavada en la tierra.
Cansado tras mi agotadora caminata, me quedé profundamente dormido. Al despertar, sentí una sensación de felicidad y comodidad, como si estuviera tumbado en una cama extraordinariamente cómoda. La cueva, o refugio, era espaciosa, decorada con pequeñas ramitas de cedro plumosas, y con hierba seca, que llenaban el espacio circundante con un agradable aroma. Al estirarme, y extender mis extremidades, una mano tocó un peludo pelaje, y deduje al instante, que Anastasia debía de ser algo así como una cazadora. Me acerqué al pelaje, apretando la espalda contra su calor, y decidí echar otra siesta. Anastasia estaba de pie en la entrada de mi dormitorio en el bosque. Al notar que estaba despierto, dijo enseguida: Que este día te llegue lleno de bendiciones, Vladimir. De igual forma, deberías saludarlo con tu bendición. Pero, por favor, no te asustes. Entonces aplaudió, y se movió la piel. Me horroricé al darme cuenta de que no era una piel. Un enorme oso salió de la cueva, arrastrándose con cautela. Tras recibir una palmadita de aprobación de Anastasia, el oso le lamió la mano, y se adentró torpemente en el bosque. Resultó que había puesto hierbas de belladona debajo de mi cabeza, a modo de almohada, y había hecho que el oso se tumbara a mi lado para que no pasara frío. Ella misma se había acurrucado afuera, frente a la entrada. ¿Cómo pudiste hacerme algo así, Anastasia? El oso podría haberme destrozado, o aplastado hasta la muerte. Antes que nada, no es un oso, sino una osa. Y no hubiera sido posible que te hiciera daño alguno, respondió Anastasia. Es muy obediente. Disfruta mucho cuando le doy tareas. No se movió en toda la noche. Pegó el hocico a mi pierna y se quedó quieta, estaba feliz. Solo se estremeció un poco cuando moviste los brazos mientras dormías, y le diste una palmada en la espalda. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 6, la mañana de Anastasia. Anastasia se acuesta al anochecer en uno de los refugios excavados por las criaturas del bosque, casi siempre en la madriguera del oso. Cuando hace calor, puede dormir sobre la hierba. Lo primero que hace al despertar, es celebrar con júbilo y alegría tanto la salida del sol, como la aparición de nuevos brotes en las ramitas, y aquellos que aparecen en la tierra. Los toca con las manos, los acaricia, y de vez en cuando hace algún acomodo. Luego corre hacia los arbolitos, y les da un golpe en el tronco. Las copas se sacuden, y le rocían algo parecido a polen, o rocío. Entonces se recuesta en la hierba, se estira y se retuerce felizmente. Todo su cuerpo queda cubierto de algo que parece una crema húmeda. Luego corre y salta a su pequeño lago, chapotea y se sumerge hasta el fondo. Es una buceadora estupenda. Su relación con el mundo animal que la rodea, es muy parecida a la que tienen las personas con sus mascotas. Muchos de ellos observan a Anastasia mientras hace su rutina matutina. No se acercan, pero con solo mirar a uno de ellos, y hacer un pequeño gesto de llamada, el afortunado salta en el acto, y se pone de pie rápidamente. Una mañana la vi jugar con una loba, como si jugara con el perro de la familia. Anastasia le dio una palmada en el hombro a la loba, y salió corriendo a toda velocidad. La loba la persiguió, y justo cuando estaba a punto de alcanzarla, Anastasia, aún a la carrera, dio un salto repentino, se impulsó con las piernas contra el tronco de un árbol, y salió corriendo en otra dirección. La loba no pudo detenerse, sino que siguió corriendo junto al árbol, dando finalmente media vuelta, y persiguiendo a la risueña Anastasia. Anastasia no piensa en absoluto en alimentarse o vestirse. Suele andar desnuda o semidesnuda. Se alimenta de nueces de cedro, junto con diversas hierbas, bayas y setas. Solo come setas secas. Nunca sale a cazar nueces ni setas, ni almacena provisiones, ni siquiera para el invierno. Todo está preparado por la multitud de ardillas que habitan por estos parajes. Que las ardillas almacenen nueces para el invierno, no es algo fuera de lo común. Eso es lo que hacen en todas partes, siguiendo sus instintos naturales. Sin embargo, me llamó la atención algo más, con el chasquido de los dedos de Anastasia, cualquier ardilla cercana competía por ser la primera en saltar a su mano extendida, y darle la nuez de cedro ya pelada. Y cada vez que Anastasia se daba una palmada en la pierna doblada por la rodilla, las ardillas emitían algún tipo de sonido, como si les hicieran una señal a las demás, y todas empezaban a traer setas secas y otros suministros, colocándolos delante de ella en la hierba.
Y esto lo hacían, me pareció, con mucho gusto. Pensé que las había entrenado ella misma, pero Anastasia me dijo que sus acciones eran instintivas, y la propia ardilla madre se lo enseña a sus pequeños con el ejemplo. Quizás alguno de mis antepasados los entrenó, pero lo más probable es que simplemente estén destinados a eso. Para cuando llega el invierno, cada ardilla ha acumulado varias veces más provisiones, de las que puede usar para sí misma. A mi pregunta, ¿cómo es que no te congelas en invierno sin la ropa adecuada? Anastasia respondió con una pregunta propia. ¿En tu mundo no hay ejemplos de personas capaces de soportar el frío sin ropa especial? Y recordé el libro de Porfiri Ivanov, que andaba descalzo, y solo en pantalones cortos, sin importar el frío que hiciera. El libro cuenta cómo los fascistas, queriendo poner a prueba la resistencia de este extraordinario ruso, vertían sobre él agua fría, cuando las temperaturas rondaban los 20 grados bajo cero, y luego lo obligaban a montar desnudo en una motocicleta. En su primera infancia, además de la leche materna, Anastasia bebía leche de muchos animales diferentes. Le permitían libremente acceder a sus pezones. No tiene ningún ritual a la hora de comer. Nunca se sienta solo para comer, sino que recoge bayas y brotes de plantas mientras camina, y continúa con sus actividades. Al final de mi estancia de 3 días con ella, ya no podía tratarla como en nuestro primer encuentro. Después de todo lo que había visto y oído, Anastasia se había transformado para mí en una especie de ser, pero no en una fiera, ya que poseía un alto grado de inteligencia. Y además está su extraordinaria memoria, por increíble que parezca, nunca olvida algo que ha visto o oído en algún momento. A veces parecía que sus capacidades estaban fuera de los límites de la comprensión de una persona ordinaria. Y es precisamente esta actitud mía, de no poder tratarla como a un ser normal, lo que la afligía y la perturbaba de sobremanera. A diferencia de otras personas, conocidas por sus habilidades inusuales, personas que se envuelven en un aura de misterio y exclusividad, ella constantemente intentaba explicar y revelar el mecanismo subyacente a sus habilidades, para demostrar que no había nada sobrenatural al ser humano en ella, o en sus familiares. Que ella era un ser humano, una mujer. Y me pidió repetidamente que lo tuviera presente. Intenté tenerlo presente después de eso, y buscar una explicación para este fenómeno extraordinario. En nuestra civilización, el cerebro trabaja para desarrollar una vida propia, obtener alimento, y satisfacer los instintos sexuales. En el mundo de Anastasia, no se dedica tiempo alguno a estas cosas. Incluso las personas que se encuentran en una situación como la de los Likops, que viven en aislamiento en la taiga, se ven obligadas a pensar constantemente en cómo alimentarse, en dónde refugiarse y protegerse. No reciben la misma ayuda de la naturaleza que Anastasia. Hay todo tipo de tribus que viven alejadas de la civilización, que no tienen la suerte de tener este tipo de contacto con la naturaleza. Según Anastasia, esto se debe a que sus pensamientos no son lo suficientemente puros. La naturaleza y el mundo animal lo perciben. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 7, El rayo de Anastasia. Creo que el fenómeno más inusual y místico que presencié, durante mi estancia en el bosque, fue la capacidad de Anastasia de ver, no solo a las personas a gran distancia, sino también lo que sucedía en sus vidas. Es posible que otros ermitaños tuvieran una habilidad similar. Ella lo hacía con la ayuda de un rayo invisible. Afirmaba que era algo que todos tenemos, pero al ignorar que lo tienen, no pueden utilizarlo. El hombre aún no ha inventado algo que no exista ya en la naturaleza. La tecnología de la televisión no es más que una pobre imitación de las posibilidades de este rayo. Como el rayo era invisible, no creía en él, a pesar de sus repetidos intentos de demostrar y explicar cómo funcionaba, de encontrar alguna prueba o explicación plausible. Y entonces, un día... Dime, Vladimir, ¿qué crees que son las ensoñaciones? ¿Acaso mucha gente sueña con el futuro? Soñar despierto. Creo que mucha gente es capaz de hacerlo. Es cuando te imaginas en un futuro que deseas. Bien, entonces, ¿no niegas que el hombre tenga la capacidad de visualizar su propio futuro, de visualizar diversas situaciones específicas? Eso no lo niego. ¿Y qué opinas de la intuición? Intuición. Probablemente sea la sensación que uno tiene cuando, en lugar de analizar qué o por qué podría suceder algo, algún tipo de sentimiento sugiere lo correcto. Entonces,
No niegas que en el hombre exista algo, más allá del razonamiento analítico ordinario, que le ayude a determinar su propio comportamiento y el de los demás. Bueno, digamos que es cierto, Maravilloso. Bien, exclamó Anastasia. ahora, el sueño nocturno. El sueño nocturno. ¿Qué es eso? Los sueños que casi todas las personas tienen cuando duermen. ¿El sueño nocturno? ¿Eso es? La verdad es que no sé qué es. Cuando duermes, un sueño es simplemente un sueño. De acuerdo, de acuerdo. Digamos que es solo un sueño. ¿Pero no niegas que exista? La mayoría de la gente sabe que alguien en estado de sueño, cuando su cuerpo está casi fuera del control de una parte de su conciencia, puede ver personas y todo tipo de acontecimientos sucediendo. Bueno, creo que eso es algo que nadie negará. Y estarás de acuerdo que en el sueño, la gente también puede comunicarse, conversar, empatizar. Sí, sí pueden. ¿Y crees que una persona pueda controlar su sueño? Evocar en el sueño imágenes y eventos que le gustaría ver. Como en la televisión, por ejemplo. No creo que eso le funcione a la gente. El sueño, de alguna manera, surge solo. Te equivocas. El hombre puede controlarlo todo. El hombre está diseñado para controlarlo todo. El rayo del que te hablo está compuesto de información que la persona posee, conceptos, intuiciones, emociones, y como resultado, visiones oníricas controladas conscientemente por la voluntad del hombre. Pero, ¿cómo se puede controlar un sueño en un sueño? No en un sueño. Completamente despierto. Como si estuviera programado con anticipación y con absoluta precisión. La gente está acostumbrada a experimentar los sueños nocturnos, y son absolutamente caóticos. El hombre ha perdido casi toda su capacidad de controlar los fenómenos naturales, y a sí mismo. Así que ha decidido que un sueño nocturno es simplemente un subproducto incidental de su cerebro cansado. De hecho, casi todos en la Tierra, bueno, quizás debería intentar ayudarte a ver algo a distancia ahora mismo. Adelante. Recuéstate en la hierba y relájate, déjate llevar, para que tu cuerpo gaste menos energía. Es importante que estés cómodo. Nada debe molestarte. Ahora, piensa en la persona que mejor conoces, tu esposa, por ejemplo. Recuerda sus hábitos, cómo camina, su ropa, dónde crees que podría estar ahora mismo, y deja todo en manos de tu imaginación. Me acordé de mi esposa, sabiendo que en ese momento podría estar en nuestra casa de campo. Imaginé la casa, y algunos muebles y cosas. Recordé mucho, de forma muy detallada, pero no vi nada. Le conté todo esto a Anastasia, y ella respondió. Es que no estás logrando relajarte completamente. Tiene que ser como si fueras a dormirte. Te ayudaré. Cierra los ojos. Extiende los brazos en diferentes direcciones. Al cerrar los ojos, sentí sus dedos tocar los míos. Empecé a sumergirme en un sueño, o en una especie de somnolencia. Allí estaba mi esposa, de pie, en la cocina de nuestra casa de campo. Sobre su bata habitual, llevaba puesto un abrigo. Eso significaba que hacía fresco en la casa. De nuevo, algún problema con la calefacción. Mi esposa estaba preparando café en la cocina de gas. Y cocinaba algo más, en la pequeña olla de cocción lenta. El rostro de mi esposa estaba sombrío, e infeliz. Sus movimientos eran lentos. De repente, giró la cabeza, se acercó a la ventana, miró la lluvia, y sonrió. El café en la cocina se estaba derramando. Cogió la cafetera con el líquido rebosante, pero no frunció el ceño ni se molestó como solía hacerlo. Se quitó el abrigo. Me desperté. ¿Y bien? ¿Viste algo? Sí, la vi, pero, ¿es posible que solo haya sido un sueño normal? ¿Cómo podría ser normal? ¿No planeabas ver a tu esposa en particular? Sí, eso planeaba, y la vi, pero, ¿cómo puedo comprobar que ella estaba realmente en la cocina en el momento en que la vi en el sueño? Recuerda el día y la hora, Vladimir, si quieres tener pruebas, cuando llegues a casa, pregúntale a tu esposa. Ahora dime, ¿notaste algo más fuera de lo normal? Nada en particular. ¿Quieres decir que no notaste una sonrisa en el rostro de tu esposa, cuando se acercó a la ventana? Estaba sonriendo, y no se molestó cuando se derramó el café. Eso sí lo noté.
Probablemente vio algo interesante por la ventana que la hizo sentir bien. Lo único que vio por la ventana fue lluvia. La lluvia que nunca le ha gustado. Entonces, ¿por qué sonreía? Es que yo también observaba a tu esposa a través de mi rayo y le di calor. Entonces, tu rayo le dio calor. ¿Y qué pasa con mi rayo? ¿Está demasiado frío? Tú mirabas solo por curiosidad, sin poner algún sentimiento en ello. Entonces, ¿tu rayo puede proporcionar calor a la gente a distancia? Sí, sí puede hacerlo. ¿Y qué más puede hacer? Obtener cierto tipo de información o transmitirla. Puede animar a una persona y aliviar parcialmente su enfermedad. Hay muchas otras cosas que puede hacer, dependiendo de la energía disponible, de la intensidad del sentimiento, de la voluntad y del deseo. ¿Y puedes ver el futuro? Por supuesto. ¿Y qué me dices del pasado? ¿También puedes verlo? El futuro y el pasado son prácticamente lo mismo. Solo difieren los detalles externos. La esencia siempre permanece inalterada. ¿Cómo es posible? ¿Qué puede permanecer inalterado? Bueno, por ejemplo, hace 1000 años la gente vestía de forma diferente. Tenían distintos utensilios a su disposición. Pero esa no es la esencia. Hace 1000 años, al igual que hoy, la gente sentía lo mismo. Los sentimientos no están sujetos al tiempo. Miedo, alegría, amor. Piensa en Yaroslav el Sabio, Iván el Terrible, y los faraones egipcios, todos capaces de amar a una mujer, con exactamente los mismos sentimientos que tuvo cualquier otro hombre de la actualidad. Interesante. Solo que no estoy seguro de lo que significa. ¿Dices que todas las personas pueden tener un rayo como este? Claro que todos pueden. Incluso hoy en día, la gente todavía tiene sentimientos e intuiciones, la capacidad de soñar con el futuro, de suponer, de visualizar situaciones específicas, de tener sueños mientras duermen, solo que todo ocurre de forma caótica y no dirigida. Quizás sea necesario algún tipo de entrenamiento. ¿Se podrían desarrollar algunos ejercicios? Algunos ejercicios podrían ayudar. Pero sabes, Vladimir, hay una condición absoluta antes de que el rayo pueda ser controlado por la voluntad. ¿Y cuál es esa condición? Es absolutamente necesario mantener los pensamientos puros, ya que la fuerza del rayo depende de la fuerza de los sentimientos radiantes y luminosos. Ahí lo tienes. Justo cuando todo empezaba a aclararse. ¿Qué tiene que ver la pureza de los pensamientos con todo esto? ¿Y los sentimientos radiantes y luminosos? Son los que impulsan el rayo. Es suficiente, Anastasia. Ya estoy perdiendo el interés. Después añadirás algo más. Ya te he dicho lo esencial. Puedes decir lo que quieras, pero tienes demasiadas condiciones. Hablemos de otra cosa. Algo un poco más sencillo. Anastasia medita todo el día, visualizando todo tipo de situaciones de nuestra vida pasada, presente y futura. Posee una memoria excepcional. Puede recordar a multitud de personas que ha visto en su imaginación a través de su rayo y las emociones que han experimentado. Es una actriz consumada, puede imitar cualquier forma de caminar y de hablar, e incluso pensar como lo hacen. Concentra su pensamiento en la experiencia vital de millones de personas, tanto del pasado como del presente. Y aprovecha el conocimiento que adquiere para visualizar y modelar el futuro, y ayudar a los demás. Lo hace a gran distancia, mediante su rayo invisible, y aquellos a quienes ella presenta su ayuda, a modo de inspiración, sugestión, o decisión, o a quienes ayuda a sanar, no tienen ni la más mínima idea de que ella les está ayudando. Fue más tarde que pude descubrir que dichos rayos, invisibles a simple vista, emanan de cada individuo. Solo difieren en intensidad. El académico Anatoly Akimov, director del Instituto Internacional de Física Teórica y Aplicada de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, los fotografió con dispositivos especiales, y publicó sus resultados en 1996, en la edición de mayo de la revista Chudesa y Prikhlyuchenia, que significa maravillas y aventuras. Lamentablemente, no podemos utilizar el rayo como Anastasia. En la literatura científica, un fenómeno semejante a este rayo se le conoce como campo de torsión. La visión del mundo de Anastasia es inusual e interesante. ¿Qué es Dios, Anastasia? ¿Acaso existe? Si es así, ¿por qué nadie lo ha visto? Dios es la mente interplanetaria, la inteligencia. No se encuentra en una sola masa.
La mitad de él está en el reino no material del universo. Es la suma total de todas las energías. La otra mitad de él está disperso en partículas por la Tierra. Cada ser humano porta una de ellas. Las fuerzas oscuras se esfuerzan por bloquear estas partículas. ¿Qué crees que le espera a nuestra civilización? A largo plazo, una comprensión de la inutilidad del camino tecnocrático de desarrollo y un regreso a nuestros orígenes. ¿Quieres decir que todos nuestros eruditos son seres inmaduros, que nos están llevando a un callejón sin salida? Quiero decir que por medio de ellos, se está acelerando el proceso que los llevará a comprender que han tomado el camino equivocado. ¿Y entonces? ¿Todos los coches y casas que construimos son inútiles? Sí, así es. Me está costando trabajo digerir tus palabras. Ahora dime, ¿no te aburres viviendo aquí sola, Anastasia? ¿Sola, sin televisión, sin teléfono? Esos objetos primitivos que mencionas, el ser humano los ha poseído desde el principio, solo que de forma más perfecta. Yo los tengo. ¿Tienes televisión y teléfono? Bueno, ¿qué es la televisión? Un dispositivo mediante el cual se suministra cierta información a una imaginación humana casi atrofiada, y se representan escenas y tramas. Yo puedo, a través de mi propia imaginación, esbozar la trama de cualquier historia, e imaginar las situaciones más improbables, incluso puedo participar en ellas, como si influyera en el desenlace. Vaya, supongo que me he expresado de manera incomprensible, ¿cierto? ¿Y el teléfono? Cualquier persona puede hablar con cualquier otra sin la ayuda de un teléfono. Solo se necesita la voluntad, el deseo de ambas partes, y una imaginación desarrollada. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 8, Concierto en la taiga. Le propuse que fuera a Moscú y apareciera en televisión. Imagínate, Anastasia, con tu belleza, podrías fácilmente ser una modelo de moda, o de una revista fotográfica de talla mundial. Y en ese momento, me di cuenta de que no era ajena a los asuntos terrenales. Como todas las mujeres, disfrutaba siendo una belleza. Anastasia se echó a reír a carcajadas. ¿Una belleza de talla mundial? Repitió mi pregunta, y luego, como una niña pequeña, empezó a juguetear, brincando por el claro como una modelo en una pasarela. Me divertía su imitación de modelo, colocando un pie delante del otro mientras caminaba, mostrando atuendos imaginarios. Al verme envuelto en la escena, aplaudí, y anuncié: y ahora, damas y caballeros, su atención, por favor. Ante ustedes actuará esa magnífica gimnasta, insuperable, esa belleza incomparable, Anastasia. Este anuncio la entusiasmó aún más. Corrió hacia el centro del claro, y ejecutó una increíble voltereta. Primero hacia adelante, luego hacia atrás, luego hacia un lado, a la izquierda y a la derecha, y finalmente un salto increíblemente alto. Agarrando una rama de árbol con una mano, la rodeó 2 veces antes de lanzarse hacia otro árbol. Tras otra voltereta, comenzó a hacer una reverencia coqueta ante mis aplausos. Luego salió corriendo del claro, y se escondió tras unos arbustos espesos. Anastasia se asomó sonriendo desde atrás, como si fuera en el telón de un teatro, esperando con impaciencia mi siguiente anuncio. Recorrí una cinta de vídeo que tenía, de algunas de mis canciones favoritas interpretadas por artistas populares. La veía de vez en cuando por la noche en mi camarote a bordo. Tenía esta cinta en mente, pero no con la idea de que Anastasia pudiera reproducir algo de ella, cuando anuncié: damas y caballeros, les presento a las mejores cantantes del momento, interpretando sus éxitos más importantes. Su atención, por favor. Qué equivocado estaba al estimar sus habilidades. Lo que sucedió después no lo podría haber anticipado. Tan pronto como Anastasia entró, tras su cortina improvisada, se lanzó a cantar con la auténtica voz de Aya Pugacheva, una de las cantantes rusas más populares del siglo XX. No era solo una parodia, ni una imitación, sino la propia Aya Pugacheva, transmitiendo con naturalidad no solo su voz, sino también su entonación, y sus emociones. Pero una característica aún más asombrosa estaba por venir. Anastasia acentuó palabras específicas, añadiendo algo propio, infundiendo a la canción sus propias atenuaciones, de modo que la interpretación de Aya Pugacheva, cuya ejecución parecía imposible de superar, ahora evocaba una gama completamente nueva de sentimientos adicionales, iluminando las imágenes con mayor claridad.
Por ejemplo, en la siguiente canción, magníficamente interpretada en su totalidad. Una vez vivió un artista solo, con lienzos por toda su casa. Amaba a una actriz, pensaba. Las flores recién cultivadas eran su amor. Fue y vendió su enorme casa. Vendió todos los lienzos que tenía. Y con el dinero compró campos enteros de flores recién cultivadas. Anastasia hizo un énfasis especial en la palabra lienzo. Gritó esta palabra con miedo y sorpresa. Un lienzo es la posesión más preciada de un artista. Sin él, ya no puede crear, y aquí está, renunciando a lo más preciado que posee, por el bien de su ser querido. Más tarde, mientras cantaba la letra de la canción, entonces ella se fue en el tren. Anastasia retrató con ternura al artista enamorado, mirando con anhelo el tren que se marchaba, y se llevaba a su ser querido para siempre. Retrató su dolor, su desesperación, su desolación, su estado mental de perplejidad. Estaba demasiado conmocionado por todo lo que había visto y oído, como para aplaudir al final de la canción. Anastasia hizo una reverencia, anticipando los aplausos, y al no oír ninguno, se lanzó a una nueva canción con aún más entusiasmo. Interpretó todas mis canciones favoritas, en el mismo orden en que habían sido grabadas en la cinta de video. Y cada canción, que había escuchado tantas veces, ahora era aún más clara y significativa en su interpretación. Al terminar la última canción de la cinta, sin oír aún aplausos, Anastasia se retiró a sus bastidores. Demasiado estupefacto para hablar, permanecí sentado en silencio, aún con una impresión extraordinaria por lo que acababa de presenciar. Entonces me levanté de un salto, empecé a aplaudir, y grité: «¡Genial, Anastasia! ¡Qué maravilla! ¡Bravo!». Todos los artistas al escenario. Anastasia se adelantó con cautela, e hizo una reverencia. Yo seguí gritando: «¡Genial! ¡Bravo! Otra más!», aplaudiendo y zapateando. Ella también se animó. Aplaudió y gritó: ¿Otra? ¿Quieres que siga cantando? «Sí, otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Lo hiciste maravillosamente, Anastasia. Mejor que los propios cantantes. Incluso mejor que nuestras estrellas más importantes». Guardé silencio y comencé a observar atentamente a Anastasia. Pensé en lo multifacética que debía ser su alma, si había podido añadir a la interpretación de estas canciones, que ya parecían perfectas, tantos matices nuevos, hermosos, espléndidos y vivos. Ella también permaneció inmóvil, mirándome en silencio e inquisitivamente. «Anastasia, ¿tienes alguna canción propia? ¿Podrías cantar algo de tu propia inspiración, algo que no haya escuchado antes?» Podría, pero mi canción no tiene letra. ¿Aún así te gustaría escucharla? Por favor, canta tu canción. De acuerdo. Y empezó a cantar su singular canción. Anastasia lanzó un grito, como de una recién nacida. Luego, su voz empezó a sonar tranquila, tierna y acariciadora. Estaba de pie bajo un árbol, con las manos cruzadas sobre el pecho, y la cabeza inclinada. Era como una canción de cuna, donde acariciaba suavemente a un bebé con su voz, diciéndole algo con gran ternura. Su voz suave, asombrosamente pura, hizo que todo a su alrededor se silenciara. Tanto el canto de los pájaros, como el chirrido de los grillos en la hierba. Después, Anastasia pareció deleitarse cuando el pequeño despertaba. El sonido del regocijo se podía escuchar en su voz. Notas increíblemente agudas, se elevaron sobre la tierra, antes de alzar el vuelo hacia las alturas del infinito. La voz de Anastasia, primero suplicó, luego entró en batalla, y una vez más acarició al pequeño, y derramó alegría a todos a su alrededor. Yo también sentí esa sensación de alegría que lo invadía todo. Y cuando terminó su canción, exclamé con alegría: «Y ahora, damas y caballeros, un número único e irrepetible, de la mejor entrenadora de animales del mundo. La entrenadora más ágil, valiente y encantadora, capaz de domar a cualquier bestia cazadora de la tierra. Contemplen y contengan el aliento». Anastasia lloró de alegría, saltó en el aire, aplaudió al ritmo, gritó algo, y empezó a silbar. Algo que jamás imaginé comenzó a suceder en el claro. Primero, la loba hizo su entrada. Saltó de entre los arbustos, y se detuvo al borde del claro, mirando perpleja a su alrededor. En los árboles más alejados del claro, las ardillas saltaban de rama en rama. 2 águilas volaban en círculos a baja altura, mientras pequeñas criaturas crujían entre los arbustos.
Con el agudo crujido de las ramas secas al romper y aplastar los arbustos, un enorme oso irrumpió pesadamente en el claro, y se detuvo como si estuviera enterrado en la tierra, justo delante de Anastasia. La loba empezó a gruñirle con desaprobación, ya que el oso se había acercado mucho a Anastasia sin invitación. Anastasia corrió hacia el oso, le acarició juguetonamente el hocico, lo agarró por las patas delanteras, y lo puso de pie. A juzgar por el hecho de que no parecía esforzarse mucho físicamente, el propio oso debía de estar obedeciendo las instrucciones de Anastasia, de acuerdo a lo que el propio oso entendía, y a su forma de interpretarlas. Se quedó inmóvil, intentando comprender qué se esperaba de él. Anastasia dio un salto, y agarrándose a la gruesa nuca del oso, se paró de manos sobre sus hombros, saltando de nuevo con una voltereta al bajar. Luego, tomó al oso por una pata, y comenzó a agacharse, tirándolo tras ella, creando la impresión de que ella lo estaba pasando por encima de sus hombros. Este truco habría sido imposible si el oso no hubiera podido hacerlo solo. Anastasia simplemente lo dirigía. Al principio, parecía que el oso iba a caer sobre Anastasia, pero en el último momento, extendía una pata al suelo, y amortiguaba la caída. Sin duda, hacía todo lo posible por no dañar a Anastasia. Mientras tanto, la loba estaba cada vez más nerviosa. Ya no estaba parada, sino que corría de un lado a otro, gruñendo o aullando de disgusto. Al borde del claro aparecieron varios lobos más, y cuando Anastasia estaba a punto de lanzar de nuevo al oso por encima del hombro, intentando que además diera una voltereta, el truco no salió como se esperaba. El oso, intentando hacerlo bien, se desplomó de lado y permaneció inmóvil. Finalmente, la loba, desesperada, y con un gruñido malicioso, dio un salto en dirección al oso. Con la velocidad del rayo, Anastasia se interpuso en su camino. La loba frenó con las 4 patas, dio una voltereta sobre su lomo, y chocó contra las piernas de Anastasia. Inmediatamente, Anastasia puso una mano en el lomo de la loba, quien obedientemente se agachó en el suelo. Con la otra mano comenzó a saludar, como lo había hecho aquella primera vez conmigo, cuando intenté abrazarla sin su consentimiento. El bosque a nuestro alrededor comenzó a emitir un crujido, no amenazante, sino con cierta agitación. La agitación también se sentía en todas las criaturas, grandes y pequeñas, que saltaban, corrían y se escondían. Anastasia empezó a calmar la agitación. Primero, acarició a la loba, le dio una palmada en el lomo y la envió fuera del claro como si fuera una mascota. El oso seguía tumbado de lado en una postura incómoda, como un espantapájaros caído. Probablemente esperaba a ver qué más le pedían que hiciera. Anastasia se acercó, lo hizo levantarse, le acarició el hocico, y lo envió fuera del claro de la misma forma que lo hizo con la loba. Anastasia, sonrojada y alegre, corrió y se sentó a mi lado, inhaló profundamente, y exhaló lentamente. Noté que su respiración se normalizó de repente, como si no hubiera estado haciendo ningún ejercicio extraordinario. No entienden de teatro, y no deberían, no es del todo bueno. Comentó Anastasia. Luego me preguntó: Bueno, ¿cómo estuve? ¿Crees que podría encontrar algún trabajo en tu mundo? Eres estupenda, Anastasia, pero ya tenemos todo eso, y nuestros entrenadores de circo nos enseñan un montón de trucos interesantes con animales. Sin embargo, no hay esperanza alguna de que puedas superar todos los trámites burocráticos necesarios. Hay tantas formalidades y maquinaciones que afrontar. No tienes experiencia en eso. El resto de nuestro juego consistió en repasar posibles alternativas, donde podría Anastasia conseguir trabajo en nuestro mundo, y cómo superaría las formalidades. Pero no era fácil encontrar alguna posibilidad, ya que Anastasia no tenía permiso de residencia, ni comprobante de estudios, y nadie creería las historias sobre sus orígenes, basándose en sus habilidades, por muy extraordinarias que fueran. De repente, poniéndose seria, Anastasia dijo: Claro que me gustaría volver a visitar una de las grandes ciudades, tal vez Moscú, para ver qué tan precisa fui al visualizar ciertas situaciones de tu vida. Para empezar, no logro comprender cómo las fuerzas oscuras logran engañar a las mujeres hasta tal punto que, sin querer, atraen a los hombres con los encantos de su cuerpo, privándolas así de la oportunidad de tomar una verdadera decisión, elegir a alguien cercano a su corazón. Y luego, ellas mismas sufren por no poder formar una familia verdadera, ya que, y una vez más, se lanzó a conversaciones profundas y conmovedoras sobre sexo, familia, y la crianza de los hijos, y yo solo pude pensar, lo más increíble de todo lo que he visto y oído, es su capacidad para hablar de nuestro estilo de vida, y comprenderlo con tanto detalle.